vean, son bien buena onda. Yo cada que paso por ahí me regalan. Ahorita ya me regalaron mi bolsita de mota. Vámonos, aquí sí huele. Ah, pero sabroso, sabroso. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Así es, estamos por la Ciudad de México y hoy pensé que sería una buena idea darles uno de los muchos tours oficiales de Luisillo por esta bella, bella ciudad. Verán, yo amo a mi ciudad, me encanta la CDMX. Así que si puedo presumírselas tantito, si puedo contarles algunos datos curiosos que he aprendido en los años que llevo viviendo aquí, yo feliz, yo encantado. Y hoy les voy a dar el tour oficial, escúchenme bien, el tour oficial de Luisillo por la Avenida Reforma. Avenida Reforma es esta tremenda, hermosa calle que ustedes ven muy seguido en mis videos, en mis redes sociales, porque simplemente me encanta. Tiene este factor que te enamora. Pues mi manera favorita de recorrerla es en bicicleta, porque toda la avenida cuenta con un carril exclusivo para bici. Entonces puedes ir muy seguro, sin el riesgo más mínimo de ser atropellado, que en esta ciudad pasa, ¿ok? Pasa en muchas calles. En esta no es muy seguro. De igual manera, si ustedes hacen este tour que estoy por darles en domingo, lo pueden hacer por la vía principal, porque toda esta calle y muchas otras principales se cierran para uso exclusivo de peatones, de bicicletas, de patines, patinetas. Es una vibra bella. El tour oficial de Luisillo por Reforma se puede hacer en un tiempo, yo diría mínimo de 1 hora y media. Y ya, a ver, si ustedes se extienden a su comodidad, les puede tomar todo el día. Un día muy, muy agradable. Lo más cool, lo más bello de todo es que este tour cuesta 0 pesos. De verdad, puedes ver muchísimas cosas, divertirte, aprender, sorprenderte gastando nada. A ver, 0 pesos con un asterisco porque sacar la bicicleta, ¿ok? Te va a costar una pequeña cantidad, es bastante económico. Y bueno, comencemos. Le damos inicio al tour en el emblemático, icónico Ángel de la Independencia. Aquí las quinceañeras se vienen a tomar fotografías. Si vienen en un sábado, podrían llegar a topárselas. Es una imagen muy bella. El edificio HSBC a sus espaldas. El antiguo hotel más lujoso de la ciudad. Ahorita la verdad es que ya no está tan lujoso, que es el Sheraton María Isabel. Y aquí mismo, a escasos pasos, ustedes pueden agarrar su bicicleta, ¿ok? Aquí mismo la contratan el servicio. Tiene un código QR aquí que puedes escanear y ya la verdad es muy, muy fácil. Y hay de estas estaciones por muchos lados de la ciudad y de esta avenida. Pues a ver, a mí me gusta dar inicio a este tour en el Ángel porque, según yo, aquí se hace una división entre la Ciudad de México nueva, moderna, mucho más alta, y la Ciudad de México más antigua, más histórica. Vamos a empezar por el lado nuevo de la ciudad, que si ustedes ven el Ángel en esta dirección sería hacia nuestra derecha, para allá, hacia la dirección de Chapultepec y Polanco. Que debemos saber es que la Ciudad de México es una urbe de verdad masiva. Estamos hablando de que es una ciudad de más de 20 millones de habitantes, de las más grandes del mundo. Si les gustarían más tours de diferentes zonas de la ciudad, que de verdad son muchas, déjenlo abajo en los comentarios. Vean, les digo, toda la avenida sobre la lateral tiene carril de bicicleta, lo cual lo hace muy seguro, muy eficiente. De repente hay imbéciles como este que se meten, pero de ahí en fuera la mayoría de las personas respetan, ¿ok? Respetan bastante chido. Este es un hotel muy fresilla, el St. Regis. También tiene su zona residencial. Justo enfrente del St. Regis está la Diana Cazadora, que es esta fuente súper emblemática. Dato curioso, de los únicos cines antiguos a los que se puede acudir en la Ciudad de México, es el que está justo enfrente de la Diana Cazadora. Este de acá es un Cinépolis, que wow, si les gusta el tema del cine y todo eso, es bien alucinante porque las salas son enormes como eran hace 40 años. Sí, seguimos pedaleando, eventualmente llegamos a la zona de los edificios masivos. Vean esto. Este de aquí es un edificio bien impresionante, bien alto, que de hecho tiene una historia bien curiosa. Se trata de la Torre Reforma, que está construida sobre el espacio que solía pertenecer a una casa histórica. En toda Reforma nos encontramos con muchas casas históricas que de hecho están protegidas y no se pueden destruir. Pues para poder lograr esta tremenda obra tuvieron que mover, ok, escúchenme bien, mover
mover esta casa histórica. Una cosa sumamente alucinante. Ya luego hicieron todas las excavaciones, se tardaron un buen rato en construir la masiva torre y ya después la volvieron a colocar, lo cual le da algo bien único. Pues es una casa histórica, vean esto, con un enorme rascacielos de fondo. Donde se pone chistosa, donde se pone curiosa la cosa, es que uno diría, ok, después de semejante problemón de mover una casa, ¿no? Volverla a colocar, no destruirla, pues ¿qué van a hacer? ¿Una biblioteca, no? ¿Un museo? ¿Algo de importancia para la humanidad? Pues la respuesta es que colocaron una tienda de Apple. Relevante, ¿ok? Relevante negocio en el edificio histórico. Gracias, autoridades, por protegerlo tanto. ¿Qué haríamos sin esta épica, emblemática tienda de Apple? Si caminamos o bien pedaleamos unos pasos más adelante, nos encontramos con más edificios de lo más cool. Esta de aquí es la Torre Mayor, que chequen qué inmensa es, y junto a ella el Ritz-Carlton, que es uno de los edificios más nuevos de la ciudad. A mi parecer, viste muy bonito, le da un panorama bello cuando la observas de lejos. Si cruzamos la calle, nos encontramos con la entrada al bosque de Chapultepec, que es muy bello, muy icónico. Hoy en día tiene este enorme chapulín, ¿ok? Este grillo enorme, el monumento al chapulín. Bosque de Chapultepec, si tienen el tiempo, recórranlo. Es enorme, es masivo, tiene de todo. Tenemos también la estela de luz, que los citadinos conocemos más bien como la suavicrema. Es raro el citadino al que le guste este proyecto, ¿ok? Otro nombre que le dieron fue la estafa de luz, porque fue carísimo hacerla y a mucha gente no le gusta. Abajo hay como un museo interactivo. La verdad no está tan cool, pero si están curiosos vayan a recorrerlo. Y se le conoce la suavicrema porque las suavicremas son unas galletas que tienen esta forma, literal parece esta torre. Entonces por eso así, digamos que si la hubieran hecho en Venezuela, le dirían la Torre Cocosete, ¿ok? Así se le llamaría. Frente a la suavicrema tenemos la Torre Vancomer, que es otro de los grandes rascacielos de la CDMX. Impactante, a mí me fascina. Y ojo, aquí este es un dato que van a encontrar en pocas guías turísticas. Entre estas dos estructuras está una de las zonas de tolerancia de los manifestantes por la marihuana. Vean acá, esta es una zona donde se puede fumar marihuana libremente. Vean, hay gente fumando así en sus bongs, en sus porros, en sus pipas. Y esto lo han logrado los manifestantes de la ciudad, al punto en que de verdad es una zona tolerante. Puedes venir aquí, te echas tu gallito, te echas tu porrito. Vámonos, aquí sí huele. Pero sabroso. De los olores más ricos que tiene esta tierra. Y vean, son bien buena onda. Yo cada que paso por ahí me regalan. Ahorita ya me regalaron mi bolsita de mota. Y bueno, vamos a prepararnos para irnos de retache, para ir de regreso hacia la zona antigua. Hacia la zona antigua, la zona más histórica de la ciudad. Y junto al Ángel de la Independencia hay otro punto imperdible, que es el Hotel Sofitel. Este tiene como 2-3 años que lo acabaron y de verdad está bien bonito hasta arriba. Tienen un bar con una vista, mamoncita. Pocas vistas en la Ciudad de México con ese nivel de epicidad. El bar se llama el Citizen. Comer ahí no es lo más accesible, pero tampoco es realmente un lugar caro. Y vale muchísimo la pena para pasar a ver el edificio. De igual manera estará una casona vieja que se tuvo que mover, misma historia que la Torre Reforma, y la arquitectura es impresionante. A pocos metros pasando el Ángel de la Independencia hacia el otro lado, nos encontramos con Calen aquí. Este es el andador peatonal de la Zona Rosa. Justo donde está este cielito querido café, ok, se meten para acá. Y para acá nos metemos, nos desviamos tantito para mostrarles brevemente. En esta zona la vida se respira. De hecho es una lástima que me agarró el día un poquito nublado para hacer este video, porque la Ciudad de México soleada, a mi parecer, se disfruta muchísimo más. Y también hay más vida, la gente sale más en general. Vean acá, esta es la calle peatonal de Zona Rosa.
es súper viva. Tiene muchísimos bares, restaurantes por todos lados. Esta es una zona, se le podría llamar de ambiente. Aquí hay mucha diversión nocturna. Yo diría que si quieren buscar fiesta en la Ciudad de México, tal vez en un lunes, que no hay mucha actividad, se vienen a la zona rosa y de verdad, aunque sea un lunes a las 4 de la madrugada, va a haber fiesta, ¿ok? Van a encontrar cosas que hacer. También hay muchas sex shops, hay muchas tiendas eróticas y si te vas unas callecitas para allá, llegas a la zona de los bares gays. Hay muchos, son de precios bastante accesibles y son divertidísimos. Retornamos a Reforma, seguimos pedaleando. Ah, por cierto, tip de Luisillo, si de repente en el tour les dan ganas de hacer pipí, que suele pasar, métanse a un hotel, ¿ok? Métanse a un hotel, investiguen en Google o lo que sea, así el nombre del restaurante del hotel y digan, sí, es que voy ahí, voy aquí arribita, por ejemplo aquí, voy al restaurante La Mansión y se meten, usan el baño y vámonos. Y como suelen ser hoteles lujositos los de la Avenida Reforma, pues a veces hasta son baños que se les cierra la puerta entera y toda la cosa. Muy bello, miren, muy conveniente y gratis. Si seguimos por esta dirección nos vamos a encontrar con la antigua glorieta de La Palma, que es esta de acá. Ahora podemos ver que evidentemente ya no es una palma. ¿Por qué? Porque tiraron el árbol, que de verdad era muy icónico. Tenía... A ver, no sé la medida exacta, pero a ojo de buen cubero yo diré que era de más de 50 metros de altura. Tal vez estoy exagerando, no sé, pero era muy icónica. Desafortunadamente se llenó de hongo y estaba ya muy peligroso que se cayera con los vientos y de verdad pudo haber sido todo un desastre. Entonces la tiraron y en su lugar recientemente plantaron un árbol que, si no me equivoco, es un ahuehuete, ¿ok? Ese es el nuevo árbol de la antigua glorieta de La Palma. Un poco más adelante está el popular centro comercial Reforma 222, que tiene un cine, tiene varias tiendas, tiene restaurantes, también tiene su propia zona residencial. Hay gente que vive aquí, gran parte de esas ventanas que vemos pertenecen a departamentos muy costosos, por supuesto. Y ya, vean, justo aquí en la esquina de Reforma 222 nos vamos a cruzar la calle porque les quiero mostrar algo que es de verdad que muy interesante. Y es importante conocerlo, conocer su contexto. Vean, justo aquí cruzando la avenida, hacia el otro lado nos encontramos con la zona de manifestantes por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Esto es algo muy fuerte, ¿ok? Es algo triste que marca la historia de México. Resumido, muy resumido, lo que sucedió es que en una comunidad al sur de México desaparecieron 43 personas, en su mayoría estudiantes, y nunca se dio realmente una respuesta de qué pasó, a dónde fueron, qué fue lo que aconteció. He platicado varias veces con los manifestantes que viven aquí adentro, porque sí viven aquí adentro personas en casas de campaña, y me dicen que ellos se quitarán hasta que se den respuestas contundentes, cosa que pues muy posiblemente nunca suceda. Hoy por hoy el espacio también manifiesta por desaparecidos después de esa fecha. Podemos ver que esta persona desapareció en 2018, este hombre desapareció en 2021. Es un espacio en el cual se levanta la voz y se hace presencia por aquellos que no están y que desaparecen misteriosamente, lo cual es algo muy triste, es algo muy serio. Si quieren conocer más a fondo de esto, los invito a que vayan a hacer su propia investigación. Pero sí, aquí sobre Reforma está permanentemente esto, la zona de manifestantes por los 43 desaparecidos. Algo muy fuerte e importante que conozcamos. Si seguimos por el mismo rumbo de Reforma, eventualmente vamos a llegar a la glorieta de las mujeres. Que esto, a ver, es algo muy importante conocer. Personalmente lo considero sumamente relevante. Esta glorieta que está aquí enfrente de nosotros solía ser la glorieta de Colón. Pues el año pasado, si no me equivoco, fue en 2021, tal vez fue un poco antes, durante una de las manifestaciones se reemplazó la imagen de Colón por la imagen de una mujer en color morado, que es el color que representa el movimiento feminista. Debajo de ella están escritos nombres de mujeres que han desaparecido, así como mensajes de manifestación, y me parece algo
algo bien interesante y les digo, importante conocer que fue hecha 100% por manifestantes y tal vez algún día, esperemos algún día, se haga como tal la glorieta de las mujeres para darle voz, para darle importancia a todas las mujeres desaparecidas, todas las cosas desafortunadas que pasan alrededor de ese tema. De verdad, a mí me parece algo muy valiente levantar la voz de esa manera y claro que sí, son temas bien importantes, bien tristes que tienen que ser resueltos. Y bueno, a sus espaldas está este edificio que tiene una arquitectura bien cool, desconozco su nombre, y el Hotel Meridian. Y uy, ¿qué está pasando? Podemos ver que hay más tráfico, que se pone más caótica la cosa. Esto es porque nos aproximamos al centro de la ciudad, claro que sí. Si nos seguimos Reforma todo derecho hasta esta dirección, eventualmente llegamos al centro. De hecho, aquí estamos ya muy cerca de lo que es el Monumento a la Revolución, de lo que es Bellas Artes. Ya un poquito más lejos, más adentrándote, está el Zócalo, sumamente icónico. Vean, justo aquí donde está el Caballito y el edificio del SAT, si se siguen para allá está Bellas Artes, para allá está Revolución. Coméntenme si les gustaría un tour de esa zona, de la zona centro de la ciudad, que también me la conozco relativamente bien y me encanta, me parece sumamente interesante. Pues es una lástima que ya empezó la lluvia, tan lindo que empezó el día y oh vaya, al menos nos esperó, que al menos la lluvia nos esperó para poder acabar de grabar este video. Y es una lástima porque últimamente los días habían estado bien lindos y justo hoy que decido grabar, Luisillo, muestra tu hermosa ciudad nublada, gris y lluviosa. Pues amigos, amigas, muchas gracias por haberme acompañado en este video, en este recorrido. Mándenme fotos por Instagram o por Facebook si es que llegan a hacer este tour. Díganme qué les pareció. De igual manera, personas que se sepan datos curiosos, cosas de por aquí, coméntenme qué me faltó mostrar, qué me faltó enseñar. Vamos a abrir el debate. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós y turistenla sabroso.